Vamos a hablar hoy sobre el nacimiento espiritual, Juan 3:5. Vamos a estudiar algunas partes muy interesantes que también fueron reveladas a mi corazón. Juan 3:5 empieza diciendo: respondió Jesús, te aseguro, el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, y lo que nace del Espíritu es espíritu. No te asombres que te haya dicho, es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Vamos a dejarlo hasta allí. Uno se hace muchas preguntas, y para esas preguntas, por ejemplo, ¿por qué es necesario nacer en el agua y en el Espíritu? Eso del viento, ¿cómo lo podemos entender? Vamos a desmenuzarlo un poquito. Esto es lo que el Señor me reveló a mí y yo quiero compartirlo con ustedes. Yo sé que muchos conocedores podrían desarrollar este tema aún más, pero bueno, lo poquito que el Señor me ha mostrado, quiero compartirlo con ustedes. Debemos tener varias ideas claras. Primero, para entrar en el reino de Dios, debemos nacer en el agua y nacer en el Espíritu. O sea, volver a mi origen, siendo bautizado en agua, siendo bautizado en el Espíritu. Me llama la atención una frase: no puede entrar. En la traducción del lenguaje original dice, no está siendo capaz, o sea, por nosotros mismos no somos capaces de entrar o ver el reino de Dios. Nosotros a veces queremos buscar a Dios con nuestro propio entendimiento, de todas maneras porque yo quiero, pero hasta para poder entrar al reino de Dios tengo que haber nacido de nuevo. Y nacido en agua y nacido en el Espíritu, vamos a centrarnos en una parte. Nacer en agua se refiere al bautizo físico, pues, cuando yo me arrepiento y quiero demostrarle al mundo que realmente yo tengo un arrepentimiento, pero no solamente con el mundo. Cuando yo me bautizo es porque estoy convencida de que el Señor está viéndome y le estoy diciendo, Señor, yo me entrego por arrepentimiento de mis pecados. Y eso vamos a leerlo un versículo más adelante que nos complementa esa idea. Y nacer del Espíritu viene con la renovación de este. Vamos a ver Hechos 2:38, que complementa las dos ideas a grandes rasgos. Dice, Pedro contestó, arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ya vemos cómo Pedro relaciona las dos cosas, el bautismo del agua y el bautismo del Espíritu. Y en Tito 3:5 dice, nos salvó y no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavado regenerador y renovador del Espíritu Santo. Entendemos que el arrepentimiento me lleva a bautizar en agua y recibo el Espíritu Santo es para nuestra renovación y regeneración que es propia por Él. Algo también que el Señor nos muestra, quien bautiza en el agua es el hombre, pero quien bautiza en el Espíritu solamente Jesucristo. Lo dice en Lucas 3:16 y está el complemento bastante amplio, pero en este momento nos vamos a concentrar allá, nada más para conocimiento. Y lo otro que a mí me llamó la atención es cómo compara el viento con el Espíritu, como dice en Juan 3:8. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que nace del Espíritu. Esta parte empiezo diciendo que en el griego, viento y espíritu
tiene la misma palabra o es utilizada la misma palabra, que dice que es como un soplo, una brisa. ¿Qué hace el viento? ¿Qué hace el espíritu? Sopla de donde quiere. ¿Qué quiere decir? Tiene voluntad, tiene libertad. Lo siguiente que dice, oye su sonido. Quiere decir que el espíritu habla y se manifiesta. No sabemos de dónde viene, o sea, el que nace del espíritu no se sabe exactamente en qué momento nace. No sabemos a dónde va, o sea, no se queda quieto, es cambiante. Desde el punto de vista humano o físico, el viento puede aumentar su fuerza, puede hacer bien o hacer daño según el tiempo en que se encuentra, determina el clima, colabora en la producción de las plantas, da muchos beneficios para el hombre, da frescura y paz al hombre. El que nace del espíritu no sabe cuándo ni cómo lo recibe, ya que no es algo que se puede ver. O sea, yo nazco del espíritu, pero yo no sé, o sea, yo no me doy cuenta cuando yo nací en el espíritu, porque no sé, no es algo que se manifieste físicamente. Yo creo en mi persona que yo recibí al Espíritu Santo cuando en una reunión de damas me acuerdo que yo lloré muchísimo al Señor y le dije, ese día voy a entregar mi vida a ti, y así fue. De ese día en adelante yo no he echado para atrás. Yo creo que fue en ese momento, pero no fue una manifestación que yo pude notar, ver, y seguramente ustedes pueden tener el mismo pensamiento o la misma idea. Yo no sé cuándo yo recibí el Espíritu, porque no lo podemos ver. Puedes notar sus manifestaciones, aunque no lo puedo ver, él sí deja rastros y se deja notar. Por ejemplo, yo creo que ese día yo lo recibí por eso mismo. No lo vi, pero sí empezó a manifestar en mí ese querer, esa voluntad, ese deseo de ya entrar en la vida con el Señor, de buscarlo aún más, de querer vivir por Él y para Él. Cuando uno nace del Espíritu es cambiante. ¿Cómo así cambiante? Pero para mejorar. Así como el viento se mueve en varias direcciones, asimismo se mueve el Espíritu. Y el Espíritu hace que nosotros seamos renovados, cambiando, progresando, avivando nuestro espíritu de muchas formas, porque en la multiforme gracia del Señor, Él puede hacer de cada uno de nosotros actuar de diferente manera. Tiene el poder para ayudar, pero también para destruir. Acuérdense que también el Señor nos ha dado esa autoridad para arrancar, derribar, destruir, plantar y edificar. Todo esto lo podemos lograr a través del Espíritu. Puede aumentar su fuerza o ser apacible. Según la velocidad del viento, puede ser una simple brisa, pero también puede ser un huracán. Asimismo, es la persona en el Espíritu, o cuando nace en el Espíritu. Puede ser apacible, pero también puede ser potente, poderoso, tanto como para destruir las artimañas de Satanás. O sea, puede tener una fuerza que viene solamente de Dios. Es impredecible porque tiene su propia voluntad. Cuando nosotros somos nacidos en el Espíritu, hay cosas que nosotros no podemos predecir de lo que va a ser el Espíritu en nosotros. Simplemente somos tomados y hacemos lo que Dios quiera. El mismo Espíritu, siendo una persona, tiene voluntad sobre nosotros. Pero esa voluntad entonces se acerca a nosotros cuando estamos en comunión, cuando estamos en entrega, y nosotros muchas veces no tomamos el control de lo que hacemos. Esto que me acuerda, por ejemplo, las personas que hablan en lenguas. Las personas que hablan en lenguas dice que no es un lenguaje humano, tú no lo razonas, tú simplemente lo hablas, tú no ni siquiera, a menos que tengas la interpretación de lengua, tú no sabes qué estás diciendo. El espíritu simplemente se mueve, pero tú no tienes control de eso. Son comparaciones, pues, para entender un poquito. Actúa en libertad. El espíritu en nosotros actúa, si nosotros lo dejamos, en libertad. O sea, cuando somos nacidos, nosotros podemos darle la libertad del espíritu en hacer lo que Él quiera sobre nuestras vidas y nosotros solamente nos dejamos llevar.
habla y se manifiesta en comunión constante como persona, entonces podemos tener comunicación constante con Papá, con Jesús, con el Espíritu Santo, y es nuestro espíritu. Al nacer de nuevo, tenemos esa libertad de presentarnos delante de Él y sin ninguna interferencia y con comunicación directa. Así como es el viento, así es el Espíritu cuando se manifiesta en ti. Así es todo el que nace del Espíritu. Entonces, vamos a la parte anterior. En el versículo 3:6 dice: el que nace de la carne es carne, y el que nace del Espíritu es Espíritu. ¿Cuándo nacemos de la carne? Cuando físicamente, cuando empieza la fecundación, mi cuerpo se va formando y yo tengo el nacimiento a través del alumbramiento. ¿Y cuando nazco del Espíritu? Precisamente en este momento en que no sé cuándo es, no sé cuándo me sucede, pero sí sé que yo empiezo a recibir a Cristo por cómo yo empiezo a actuar, porque el mismo Espíritu se va manifestándose sobre nuestro espíritu y sobre nuestro cuerpo. Una partecita antes de continuar, más adelante le hablaba de que tenía que creer para que estas cosas sucedieran. El creer tiene que ver con tener fe y con confiar que yo he vivido estas cosas. De repente alguno no se habrá bautizado en la carne, o sea, en bautizo de agua, pero seguramente ya ha sido bautizado en el Espíritu. Pero no sabemos, no nos damos cuenta, porque no es algo que lo podemos ver manifestado, no es algo que se puede evidenciar físicamente, mas sí ser evidenciado en tus corazones, en tus pensamientos, en tus acciones, cómo tú quieres vivir para Dios, cómo tú te quieres entregar al Señor. Y ese deseo de solo servir, de solo amarle, de solo hacer las cosas que Él quiere. Entonces yo me bautizo, viene el don del Espíritu Santo. En mi caso, yo considero que fui primero bautizado en el Espíritu y luego me bauticé en agua. El orden dice agua y espíritu, pero yo creo que no siempre pasa así, ¿no? Porque uno siempre tiene el deseo de estar con el Señor, de vivir por el Señor, y esa convicción entonces te lleva a bautizarte, a arrepentirte, a estar en constante comunión. Claro, esa es mi percepción, pero la Escritura dice un orden, agua y espíritu. Vamos a agradecer al Señor entonces. Bendito Rey de Gloria, gracias Señor, porque tú convences nuestros corazones de pecado, de justicia y de juicio. Gracias Señor, porque eres tú quien habla a nuestros corazones, es tu Santo Espíritu que nos envuelve, pero porque Jesús también ha visto nuestros corazones, porque tú has hecho esa obra maravillosa en nosotros, no porque nosotros podamos, porque la Escritura es clara. Nosotros somos incapaces, Señor, de entrar en tu reino, de por nuestra propia voluntad buscar tu presencia, si no es por el Espíritu, si no es porque tú me escoges, me llamas, me apartas, me guardas, me enseñas, me abres el entendimiento, me quitas la nube. Yo jamás podría reconocerte que tú eres mi Señor y Salvador. Es por tu gracia, es por tu amor, es por tu misericordia, que nosotros tenemos acceso directo, abierto, tenemos libertad de poder acercarnos delante de ti. Y es tu Santo Espíritu. Señor, te damos las gracias porque el nacimiento espiritual tú lo has puesto en nuestros corazones. Te damos gracias porque ese nacimiento, ese volver a mi origen, ese es ser sumergidos en ti, porque eso es lo que significa la palabra bautizo, es sumergirme en ti, es de lo más profundo, ir a nuestras realidades, Señor, en ti. Solo tú nos puedes llevar hasta allá, Señor. Si somos bautizados en el Espíritu, podemos conocerte aún más, podemos vivirte aún más, podemos llegar hasta donde tú quieres que yo llegue, en esa medida de fe que tú nos has dado, Señor. Porque probamos, hemos visto, testificamos. Te aseguro que hablamos lo que sabemos y testificamos lo que hemos visto. Hemos escuchado lo que sabemos, lo que evidenciando contigo, Señor. Estamos viviendo contigo. Asimismo estamos anunciando
porque creemos, porque sabemos que esto es verdad, porque tú eres un Dios de vivos y no un Dios de muertos. Gracias, Señor, por tu amor, por tu enseñanza, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.